Feliz jueves 29 de agosto. Buenos días. ¿Cómo están? A los que están sintonizando esta transmisión de la postmañanera del 29 de agosto del 2019. Muchas gracias. Vamos a abordar, pues la verdad muy breve porque no fue extensa la conferencia matutina de esta mañana. De hecho, inició bastantes minutos después y fue una conferencia de preguntas libres, es decir, Andrés Manuel López Obrador no planteó un tema central, pero inevitablemente el tema que afloró en esta conferencia matutina es el terrible suceso que es una concatenación ya de hechos delincuenciales en Coatzacoalcos, Veracruz. El ataque al bar Caballo Blanco, que ya dejó 28 muertos hasta el momento, espero que no se hayan elevado el número de personas fallecidas. La disputa entre la Fiscalía Estatal heredada del gobierno anterior de Miguel Ángel Yunes y el gobernador Cuitlahua García de Morena, más el alcalde de Coatzacoalcos, más la Fiscalía General de la República, por saber quién liberó al presunto responsable de los hechos, que ahora pues ya la Fiscalía General de la República aclaró que hasta el momento no se tienen elementos o pruebas para señalar como responsable del ataque de este bar de Coatzacoalcos, al personaje que el gobernador Cuitlahua García señaló como el posible responsable. En fin, esta disputa está acelerándose porque el marco de la tragedia es terrible. Es la peor tragedia en el gobierno de Veracruz o en el estado de Veracruz en lo que va de estos años, es decir, de estos meses. Son 28 personas fallecidas en un ataque artero con hombres armados que incendiaron y arrojaron además gasolina al lugar y que ha dejado en una situación de indefensión a muchas personas. En este sentido, López Obrador dijo que lo importante es la separación de las autoridades, ya sean alcaldes, gobernadores, obviamente presidente de la República, mandos policíacos, de la delincuencia organizada. Es quizá otro de los grandes ejes que está planteando es la separación de las autoridades de la delincuencia, porque si no hay esto, va a continuar la impunidad. En fin, como dice aquí Alexe, no comprendo tanta maldad, dice Alejandra Aguirre, dice, el miedo es control de la población, a quienes les conviene que vivamos siempre con miedo. Es evidentemente no solamente un ataque artero que va más allá del cobro de piso, es una puesta en escena del horror, es la vulnerabilidad, es muchas cosas que están sucediendo en el país y que sobre todo en una entidad tan castigada por el crimen organizado, tan penetrada por el crimen organizado en las estructuras de gobierno como es Veracruz, es todavía más grave y más indignante. Vamos a escuchar esta parte del asunto de Coatzacoalcos, como lo señaló López Obrador al hablar del problema de los fiscales inamovibles. Antes los nombrara el gobernador en turno y son inamovibles, pero no solo eso, les dan 10 años y a veces hasta más. Entonces, los gobernadores, no todos desde luego, pusieron en estas instituciones gentes de su confianza. Es eso, o sea, hubo un ejercicio o ha habido un ejercicio de simulación, no son fiscales autónomos.
no son fiscales autónomos del poder criminal, son fiscales autónomos en todo caso del grupo político dominante en este momento para proteger al grupo político anterior o para hacer tapaderas. Ese es el problema que ha pasado en muchas entidades y sobre todo en Veracruz con esta discusión sobre el fiscal Winkler. En otro tema que se abordó en la conferencia matutina, reveló López Obrador que han hallado en una de sus oficinas un micrófono para espionaje, para estar escuchando lo que se discute o lo que se debate en una de las salas. No dijo que no era en la oficina presidencial, sino en una de las salas, y pues a todos nos sorprendió, porque él dijo, el que nada teme, nada debe, y a final de cuentas la vida pública debe ser cada vez más pública. Esta fue esta parte interesante y novedosa de lo que mencionó en la conferencia matutina del día de hoy. Sí, lo que hablamos, pues es completamente legal, transparente. No hay nada que puedan utilizar en contra nuestra. Entonces, que los funcionarios dan información a nuestros adversarios. Ese es el asunto. Vino a colación este tema, o reveló que habían hallado los micrófonos, cuando uno de los reporteros le comentó que pues hay funcionarios que están filtrando información y dijo, bueno, a final de cuentas no es eso lo importante, la filtración, sino lo que está sucediendo a final de cuentas y que la gente debe saber. También en la primera parte de la conferencia matutina, López Obrador hizo una amplia exposición de sus diferencias frente a la concepción de mano dura, a la concepción de represión o de contención violenta de la delincuencia, que es, a final de cuentas, fue la lógica de Felipe Calderón y de la guerra, esta sí estúpida en los sentidos de falta de estrategia, de falta de sensibilidad y de empatía con la población, que fue lo que vivimos los mexicanos y lo que hemos vivido en los últimos años. Señaló que, a diferencia de la concepción de Felipe Calderón y de los conservadores sobre el problema de la inseguridad y de la violencia criminal, López Obrador señala, es importante ir a las causas y enfrentar no solamente de manera policíaca o de manera ahora a través de la Guardia Nacional el problema. Y este va a ser un debate que va a cruzar todo el sexenio porque evidentemente la delincuencia no se va a frenar, la delincuencia no entra en la cuarta transformación, sino que más bien se está regenerando y está, pues eso es evidente, tiene vínculos con grupos políticos adversariales o adversarios de el gobierno federal. Entonces, estamos frente a una situación muy delicada y lo que se le exige de mano dura al gobierno es, a final de cuentas, una especie de manzana envenenada, pero la responsabilidad sigue siendo del Estado de otorgarle seguridad a todos los gobernantes o los responsables de los cuerpos de seguridad. Estoy viendo aquí sus comentarios, muchas gracias a quienes nos están viendo. Aquí veo a Marisa Rubio que nos está viendo desde París, muchas gracias Marisa. Francisco Avendaño dice acá, la pregunta es ¿cómo llegó ese micrófono a ese lugar? Claro, pues evidentemente alguien que estuvo en una de esas reuniones en el Palacio Nacional, pues sembró el micrófono. En fin, muchas gracias por estar atentos y atentas a esta posmañanera, que es un resumen. Aquí me mandan saludos desde Holanda, Félix Pérez, muchas gracias Félix por estar escuchando y por estar siempre y también al pendiente de tu país. Desde Mazatlán, Sinaloa, Víctor Manuel Ayala, muchas gracias, les mando un abrazo, que tengan un muy feliz jueves. Y, en fin, vamos a estar pendientes de que no degrademos más como sociedad. La frase de López Obrador sobre el hecho de Coatzacoalcos es muy descriptiva. Nos degrada como sociedad este tipo de eventos
que, bueno, si nos indignamos con la matanza de Texas de los paisanos mexicanos, cuanti más y con mayor razón tenemos que indignarnos de manera cívica y muy fuerte de esta masacre horrorosa que ocurrió en Coatzacoalcos. Muchas gracias, les mando un abrazo enorme y feliz jueves. Gracias.